Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Estoy pagando mis culpas al grabar el segundo video para ustedes de la clase anterior, ¿no? El miércoles anterior. Pues el siguiente miércoles 7 voy a llegar como yo creo como a las 12 del día y a las 4 de la tarde ya estaremos para enseñar la clase siguiente de Academia Berea. Hoy día voy a tocar un tema, el video anterior que ustedes van a tener el enlace para entrar a YouTube a ver el video. eh, Hablamos sobre el nombre de Dios, un tema tratado del Apocalipsis o del Génesis al Apocalipsis, y mayoritariamente no aparece en las teologías sistemáticas, otras teologías, un tema tan importante. Bueno, hoy día vamos a tocar algo sobre salvo y ser escogido, según la Biblia. ¿Es lo mismo? ¿Ser salvo y escogido es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Ser salvo o escogido en el Antiguo Testamento es lo mismo que en el Nuevo? ¿Es diferente? Bueno, vamos a ver la diferencia aquí, un poquito sobre salvo y escogido. Bueno, esta presentación explora los conceptos bíblicos de salvación y elección, examinando sus diferencias y la importancia de mantener el primer amor por Cristo. Analizamos cómo estos conceptos se relacionan con la gracia, la fe y el ministerio en la vida cristiana. Entonces vamos a echarle una miradita a este tema. Veamos qué está pasando. No, ahí, ahí empezamos. Bueno, ¿qué es lo que es salvación y los escogidos? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Primero, la salvación se percibe a menudo como una liberación de una condición miserable. Algunos no aprecian plenamente su importancia. Bueno, desde este punto de vista, generalmente no se considera la importancia de la salvación y se considera que ser escogido es más importante que ser salvo. Ahora, ¿por qué? Porque comúnmente la salvación está, nosotros la tratamos de asociar con la condición moral y ética de la cual venimos. Venimos de una condición moral y ética tan miserable que cuando recibimos la salvación la asociamos con lo miserable que fuimos. Y la salvación es lo más importante, lo más glorioso que nos puede haber ocurrido, porque es la obra de Dios en nosotros. Ahora, ser escogido se considera que es más especial que ser salvo, llevando a algunos a sentirse superiores por haber sido elegidos entre la multitud. Entonces, generalmente uno cree que ser escogido es más importante que ser salvo. Pero aquí hay una diferencia grande que la vamos a observar, especialmente en el Antiguo Testamento, qué significaba ser escogido. Ahora, la naturaleza humana y la salvación. En primer lugar, las tendencias a ocultar el pasado. Como alguien que ha sido pobre y ahora tiene recursos, algunos intentan esconder su pasado espiritual. O sea, aquellos que se salvaron o que el Señor les salvó, como está asociado con la vida pasada, con la vida miserable que llevamos, entonces uno tiene la tendencia a guardar silencio, a no compartir de dónde fuimos sacados, de dónde fuimos liberados, cuando eso debería ser una manera de dar testimonio, poniendo el énfasis en la salvación y no en la miseria que teníamos, o en lo miserable que fuimos. Por lo tanto, algunos quieren pagar por la gracia recibida, olvidando su naturaleza de la gracia y la salvación gratuita, total y absolutamente gratuita. Ahora, muchos, no sé si todos, pero muchos, como llegaron a la fe, atribuyéndole solo a elección divina,
Y eso es lo que plantea fundamentalmente el calvinismo, de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero solo un grupito de personas para ser salvo, y el resto se perderá. Como una preelección, una predeterminación, la predestinación, que es la palabra que usan, para indicar que fuimos escogidos solo algunos y el resto, haga lo que haga, se condenará. Y el que fue escogido, haga lo que haga, tarde o temprano, el Señor lo va a salvar igual. Es una gracia irresistible. O sea, los que fueron escogidos no pueden resistir la gracia, pueden estar en la peor condición humana, en la peor condición ética, moral, pero tarde o temprano van a volver. Es lo que dice el calvinismo, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar, hay y debe haber siempre en todos nosotros, por esta salvación tan grande de la cual habla el capítulo 2 de Hebreo, una gratitud grande. Primero, al principio, los creyentes prometen fidelidad absoluta a Dios, agradecidos por su gracia. O sea, al otro día que hemos sido salvados, al otro día que hemos sido perdonados y restaurados, wow, nos rendimos con todo. Amamos al Señor, donde el Señor nos mande, donde el Señor nos pida hacer, no cuestionamos nada, absolutamente nada, queremos hacerlo todo por el Señor. Pero con el tiempo, a veces empieza a cambiar la actitud. Este que ya, si lo mandaban allá a la punta del cerro a buscar un palo, iba sin titubear y sin siquiera cuestionar, con el tiempo ahora ya empieza a cuestionar todo. E inclusive algunos comienzan a reclamar las bendiciones, olvidándose totalmente la promesa inicial de amar a Dios con todo cuando se convirtieron o cuando fueron salvados. Así que Dios llama volver al primer amor, recordando la gracia inicial recibida. Entonces de repente uno se olvida de la salvación, se olvida de ese día, de ese momento, de esa fecha, pues yo me acuerdo totalmente que el 18 de octubre de 1978 yo recibí al Señor, o mejor dicho, el Señor me recibió a mí. Después del arrepentimiento y el pedir perdón, recibí el perdón de mis pecados. 18 de octubre de 1978. Y la pregunta es si con ese amor con el que me convertí y predicaba en el patio del colegio de la Industrial de Higuera y me metía a la sala de clase a predicar a Cristo, aunque me retaban, me tiraban cuestiones, si sigo haciéndolo con el tiempo de la misma manera, si mi amor no ha cambiado, sigue igual que el primer día. Bueno, tengo que decir y ser honesto que pareciera que sí ha cambiado, ¿no? Con el tiempo parece que ya no le damos tanta importancia a la salvación, por lo que yo decía que la asociamos más con la miseria que vivíamos que teniendo una actitud de gratitud por ser y haber sido librado de las tinieblas y traído a la luz admirable del Evangelio. Es una deuda eterna la gracia de Dios. No hay manera de pagar esta gracia, no hay dinero, no hay sacrificio, no hay nada que el ser humano pueda hacer para pagar tal gracia dada por Dios a través de su Hijo. Así que no podemos cancelar con dinero ni con ningún sacrificio esa gracia. Debemos sentirnos endeudados por la gracia durante toda la vida, manteniendo un corazón agradecido. Bueno, la gracia de Jesús es invaluable y no debe ser menospreciada u olvidada con el tiempo. Por lo tanto, lo más importante, más que ser escogido,
es ser salvo. Ser salvo es la gracia operando potente en nuestra vida. Fíjese el ejemplo de la mujer del frasco de alabastro. Una mujer rompe un valioso frasco de perfume como un acto de amor hacia Jesús. Claro, varios alegaron ahí que esto se podía vender en 200 denarios para dar a los pobres. Evidentemente que no era para dar a los pobres, ¿no? Todos entendemos. Pero Jesús valoró más que el perfume y el frasco a la mujer que estaba al frente de ella. Entiende que ha sido perdonada de su gran pasado. O sea, le da una magnitud tan grande, tanta gratitud de haber sido salvada y perdonada de sus pecados. Su gran amor hacia Jesús es el resultado de su gran perdón. ¿No dice la Escritura que al que más se le perdona, más ama? Y al que menos se le perdona, menos ama. Bueno, esta mujer amaba con todo al Señor, pues sabía que lo que recibía era el perdón, la salvación, y le daba un valor intrínseco tan potente a la salvación, porque no la asociaba con la miseria que llevaba, sino la asociaba con el futuro glorioso que ahora Jesús estaba poniendo sobre ella. Bueno, como pastores tenemos un tremendo desafío, ¿no? La gente tiende a olvidar fácilmente la gracia recibida. Tenemos la tendencia a olvidar de dónde fuimos sacados, porque no le damos valor a la salvación. Los pastores necesitan una máscara de hierro para enfrentar los desafíos, pues necesitamos fortaleza, porque los desafíos son inmensos, y necesitamos más perseverancia. El pastoreo requiere constancia y firmeza ante las dificultades. Fíjense cuántas dificultades, cuántas situaciones enfrentamos los pastores en las comunidades de la iglesia. Infidelidades, rebelión, calumnia. Y muchas veces ante estas situaciones hay que guardar silencio. No hay que defenderse, porque mismo el libro romano dice que Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Entonces, a veces hay que guardar silencio nomás. No hay que decir nada y dejar que Dios nos justifique, que Él nos defienda. Pues su venganza, la venganza es de Él. Ahora, la brevedad de la vida y el impacto eterno. Bueno, la vida es breve, todos sabemos. 70 años, 80 los robustos, y los que más viven y se cuidaron, 120 años. Todos sabemos que después del diluvio, la gente ya no vivía 1000 años, vivía hasta 120. Así que nuestra existencia terrenal es efímera. Está comparada con la hierba que el sol quema en un día, salió en un día y el sol la quemó hasta el otro día, y comparada con la niebla que ahora es y luego deja de ser. Así es la vida, efímera. Y cuando Jesús dijo que la vida de él estaba programada, había un día, una hora, pero que la vida de nosotros, la muerte de nosotros, podía ser en cualquier momento. ¿Quién puede decir que tiene la vida comprada? Cualquier momento nuestra vida puede terminar. Solo la de Jesús estaba programada. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en qué momento? Ahora, debemos dedicarnos con mayor intensidad en este corto tiempo. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 12, creo que era, o 2 Corintios, que había que gastarse, golpear el cuerpo y gastarse por el Evangelio. No nos gastemos por las cosas de esta vida, gastemos con el Evangelio de igual manera como el atleta se prepara, se disciplina para ganar la carrera, de igual manera nosotros preparémonos para correr nuestra carrera. Así que las marcas de esfuerzo y sacrificio permanecen. Dejar huella es nuestro desafío. Dejar huella en los líderes, en levantar pastores, levantar nuevos líderes, levantar familias, donde nuestra huella esté intrincada. Llamado a resistir la tentación hasta el final. Qué tremendo, ¿no?
Hay veces que pareciera que uno va a cortar la wincha, queridos. Parece que la tentación se hace ah, sobre nuestras fuerzas, sobre las fuerzas que tenemos. Oh, bendito Dios. ¿Cuántas veces hemos estado que la wincha ya no da más? Y la misericordia de Dios nos vuelve a sostener y nos vuelve a mantener erguidos. Oh, si ese nombre, el de Jesús, está en nuestro espíritu sellado por el Espíritu Santo, ese nombre nos permite resistir. Resistiremos la tentación, resistiremos todas las circunstancias porque hay poder en ese nombre glorioso. Fíjese usted el valor del trabajo en el Señor. Bueno, dice 1 Corintios 15, 56 o 58 final, dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor y por el Señor es en vano. Por lo tanto, evangelizar y enseñar a otro es una obra duradera. Es el discipulado, relacionarse, tener amistad. Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos. La verdad, las cosas que uno tiene que caminar con amigos, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de la amistad sincera de otros? Que no esperan ni piden nada de nosotros, solo ser amigos. Y a veces, fucha, que se necesita un amigo que lo escuche. Que no diga nada, solo que sea la oreja que no se escucha. Y que después, con una mano en el hombro, ora por nosotros, sin darnos a veces ni un consejo ni nada, solo conteniéndonos. ¿Cuánto requerimos, cuánto necesitamos de aquellos amigos? Por lo tanto, no hay segunda oportunidad en esta vida para servir al Señor. No tenemos dos vidas, no tenemos tres vidas. No creemos en la reencarnación, que me vuelvo a reencarnar después de morirme para seguir sirviendo. No, tenemos una vida y después de eso no hay nada. Por eso, más adelante vamos a estudiar que el Señor nos dio amor por la vida. Quererse morir es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Es amar la vida. Y nos dio este cuerpo de carne para vivir. Porque si este cuerpo de carne se destruye y se muere, el espíritu ya no puede seguir viviendo en este cuerpo. Y el espíritu es retirado. Vuelve a Dios. Va al paraíso. Y ya no puede seguir sirviendo al Señor. Por lo tanto, hay que acordar el cuerpo, ¿no? Hay que hacer los ajustes necesarios. Y yo sí que lo sabré. Así que el peligro de olvidar el primer amor. Dios reconoce la obra de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Reconoce, pero señala que hay un problema. Han perdido su primer amor. Por lo tanto, son exhortados a arrepentirse y a volver a las primeras obras. ¿Cuánto el Señor nos está diciendo a volver a las primeras obras? Esa cuando recién nos convertimos, podíamos caminar kilómetro y kilómetro y kilómetro para predicar a Cristo. Y hoy día, si no hay autos, si no hay micro, si no hay plata, no vamos a ningún lado. Que hemos perdido ese primer amor, ¿no? Dios vuelva ese primer amor en todos nosotros. Bueno, esta clase se llama Salvo y Escogido. Veamos la confusión que existe entre esto, entre salvación y elección. La doctrina errónea dice, algunas enseñanzas afirman que solo los escogidos pueden ser salvos, contradiciendo la enseñanza bíblica. Es lo que dice un poquito el calvinismo, ¿no? Que algunos fueron escogidos para ser salvos, solo unos algunos, y el resto está todo condenado. Bueno, la Biblia no dice eso derechamente. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia enseña que todos los que creen serán salvos, sin limitación a un grupo preestablecido, predestinado. Todos tienen la posibilidad de creer. ¿De creer qué? En el nombre de Jesús. Recibir el nombre de Jesús sellado por el Espíritu Santo para ser salvo, sin límite.
No se olvide, no hay que confundir, que la predestinación, Dios otorgó libre albedrío a los seres humanos. Bueno, los calvinistas dicen que no hay libre albedrío. Los arminianos dicen que hay libre albedrío. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, simplemente Deuteronomio 30:19, me parece que es el texto, que dice que Dios ha puesto dos caminos delante de nosotros, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y luego, ¿qué dice? Escogeos, escoged vosotros, ¿cierto? El camino de la bendición, por sobre el camino de la maldición. Permítame leerle, permítame leerle. Tengo aquí Deuteronomio 30:19. Dice, al cielo y a la tierra pongo como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge por la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Dios ha puesto un camino, nos ha dado la libertad de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la salud o la enfermedad. Así que cada individuo tiene la capacidad de elegir qué creer. Dios predestinó la salvación para quienes están en Jesús. ¿En dónde ocurre la predestinación? No antes de, sino después de. Después de creer, y todos pueden creer, no solo un grupito que ha sido preelegido, predestinado para ser elegido, sino que el Señor Jesús, el sacrificio de la cruz, es un sacrificio por todos, no por unos pocos, no por un grupo en especial. No nos olvidemos cómo funciona esto. En el Antiguo Testamento, Jesús, el Señor, escogía, no salvaba, porque todavía no venía Cristo. Por lo tanto, escogía. ¿Y a quién escogía cualquiera? Jesús, Dios no tenía un patrón ético, moral para escoger personas. Fíjese, escogió a Abraham. ¿De dónde comienza el pueblo de Israel? ¿Y quién era Abraham? Un idólatra. Alguien que en la cultura sacrificaba vidas humanas. Podía haber escogido cualquiera, pero escogió a Abraham. Luego escogió a Isaac, luego escogió a Jacob. ¿Quién era Jacob? Un engañador. Luego escogió a Judá. ¿Y quién era Judá? El que se acostó con la nuera. Etcétera. Dios, para cumplir su propósito, para cumplir su plan, él escogía unilateralmente en el Antiguo Testamento. La gente no tenía que tener un perfil ético-moral para ser escogido. No se olviden que escogió a Ciro, al rey medo-persa, que era más malo que el natre. Y no solo lo escogió, ¿cómo lo llamó? Mi ungido. Lo llamó Cristo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios escoge unilateral. Escogió a Israel. Podía haber escogido a los de Egipto, que era una cultura mucho más desarrollada. Haber escogido en esa época a los mesopotamios, que tenían una cultura ya desarrolladísima. Podía haber escogido a cualquiera. Recuérdese todas las veces que Dios le dijo a Moisés, te escojo otro pueblo, borro este pueblo y te escojo otro. Y Moisés dijo, no, se quiso quedar con el pueblo, que era duro de servir e incircunciso de corazón, expresiones que los profetas hicieron de Israel. Rápidamente se iban detrás de dioses, rápidamente adulteraban, etcétera, etcétera. Por eso aparece el gran capítulo 28 de las maldiciones y las bendiciones, porque Dios obra con la bendición y la maldición. Y en ese gran capítulo hay 14 versos para la bendición y hay 42 para la maldición. O sea, hay tres maldiciones por una bendición. ¿Por qué? Porque Dios conocía a este pueblo y sabía que se iba a descarriar y se iba a ir en contra de Dios y tras de Dios es falso. Que la idolatría estaba en el ser de este pueblo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento Dios escoge unilateralmente. En el Nuevo Testamento, Dios no escoge a nadie si primero no es salvo. ¿Qué les parece?
En el Nuevo Testamento ya Dios no escoge unilateralmente, no escoge a cualquiera, escoge a los que son salvos, ¿no? A todos los que son salvos tienen la posibilidad de ser escogidos. Ahora, fíjese, ¿escogido para qué? Para un ministerio. En el Antiguo Testamento se escogía en forma unilateral. En el Nuevo Testamento, Dios escoge solo a los que son salvos, a los que tienen el nombre de Jesús. ¿Y para qué lo escoge? Para una misión, para un ministerio. Ser escogido se refiere a un llamado a un ministerio en particular. Y todos nosotros somos llamados a un ministerio. ¿Se recuerda lo que dice Efesios capítulo 4, verso 8 al 14, que dice que Dios dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para preparar a los santos para la obra del ministerio? O sea, todos los santos tienen un ministerio, todos, sin excepción. Se le ha dado dones y ministerio. Y ahora, todos los salvos tienen que anhelar, escoger ser usados. En el Antiguo Testamento nadie pedía ser usado. Dios usaba a quien quería. En el Nuevo Testamento, ahora los que somos salvos, nos ayuda la salvación, debemos pedir ser usados. Me recuerda ese gran himno, usa mi vida para tu gloria. Tenemos que pedir, Señor, úsame para tu gloria. Pero ¿quién pide ser usado? Para una misión, un ministerio, los que ya han tenido la salvación, los que han recibido el nombre de Jesús y sellado por el Espíritu Santo, todos aquellos tienen que desear ser usados por Dios. Ahora, uno puede recibir la salvación con el nombre de Jesús y no querer ser usado. Me recuerdo de un hermano en la iglesia, que apreciaba mucho y ya no está con nosotros, que me dijo, pastor, mire, yo quiero venir a la iglesia, yo quiero ofrendar, yo quiero diezmar, pero a mí no me pida hacer nada, por favor, no me pida dirigir, predicar, ir a las misiones, ir a predicar, hacer culto en la casa. A mí no me pida ni una cuestión, yo quiero venir a la iglesia y cantar nomás. Él no quería ser usado. Bueno, y Dios no lo usa, pues. Si él no quiere ser usado, Dios no lo va a usar, aunque es salvo. Pero hay que querer, en el Nuevo Testamento hay que querer ser usado. Fíjate, Israel fue escogido como pueblo preparado, que preparaba el camino para que Cristo viniera. Israel fue escogido de entre varios pueblos, pero Israel no es salvo. En el Nuevo Testamento, Israel tiene que venir a los pies de Cristo, tiene que reconocer al Mesías, tiene que reconocer a Jesús como el verdadero Mesías de Israel. Ellos están escogidos unilateralmente, pero ellos no son salvos. Así que primero tienen que ser escogidos, tienen que ser salvos, y luego Dios les dará una misión, y que seguramente se los dará, para evangelizar el mundo de los judíos. Así que la distinción de la salvación, la elección para el ministerio, es diferente de la salvación por la fe. Primero salvo, luego escogido para un ministerio. En el Antiguo Testamento era escogido, lo quisiera o no lo quisiera. Pero si Dios lo escogía, era porque era más importante el plan de Dios que los individuos, que las personas. Dios ponía su énfasis en su plan y quisiera o no quisiera, lo escogía para llevar adelante a cabo su plan. Así de simple. Eso no ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios escoge primero a los que son salvos y luego a los que quieren ser usados por Dios, a eso escoge y los lleva para desarrollar su misión. Ahora, la salvación por fe es la base, el fundamento de la obra de Cristo. Sí, la fe es el instrumento, la mediación de la fe para recibir, ¿cierto?, esa salvación. Y ya dijimos que la salvación es que el nombre de Jesús esté en nuestro espíritu sellado por el Espíritu Santo. Esa es la salvación. Lo otro disponible para todos los que crean, sin distinción. O sea, todos pueden ser usados si quieren ser usados por Dios. Sin distinción, sin raza. No porque este tiene preparación académica, preparación teológica, puede ser más usado. No, no tiene nada que ver.
La cosa es si uno quiere ser usado, pero primero hay que ser salvo para eso. Entonces, la gracia divina es un regalo de Dios, no basado en las obras humanas, en las obras de la ley, como pensaban los fariseos que creían que ellos eran justos porque hacían las obras de la ley. Pero Jesús les dijo que ustedes no son justos, son tumba blanqueada, o sea, no tienen nada o están muertos por dentro. No es la obra de la ley que te da la gracia, es la fe que te da la gracia de recibir la verdad del Evangelio. Por lo tanto, la importancia del ministerio en el llamado divino, Dios escoge a individuos para tarea específica en su obra. Así que el ministerio conlleva una responsabilidad ante Dios y los demás, ¿cierto? ¿Por qué es una responsabilidad? Porque nosotros hemos pedido ser escogidos. Somos salvos y ahora pedimos ser usados en un ministerio. Como santos tenemos ministerios que nos ha dado dones y eso nos da responsabilidad, porque pedimos nosotros ser usados. ¿Ah? Y luego, el servicio del ministerio está relacionado con recompensas y corrección divina, sin duda, sin duda. Servir a Dios nos va a dar galardones, vamos a tener galardones una vez que moramos y ascendamos y se repartan los galardones, tendremos galardones, pero también mientras servimos al Señor aquí tenemos corrección, somos disciplinados, corregidos, y eso es fundamental en nuestra madurez. ¿Cuál es la prioridad de la gracia sobre la elección? Primero, la gracia es la base de nuestra relación con Dios. Todo tiene que ver con la fe, recuérdense. La gracia y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin gracia no podemos recibir el nombre de Jesús. La gracia salvadora está disponible para todos los creyentes. Por eso invocamos el nombre de Jesús, que es un nombre universal. Lo pueden invocar en China, en Chile, en África, en Asia, en Europa. En cualquier lugar del mundo pueden invocar ese nombre. Pero el nombre de Jehová solo lo invocan los judíos y los judaizantes, ¿no? Porque es un nombre topológico, es un nombre que está suscrito a una etnia, a un pueblo y a un territorio. Pero el nombre de Jesús es universal, lo invocamos todo en todo lugar. Por lo tanto, ser escogido para el ministerio viene después de recibir la gracia. Primero salvado, primero por gracia y fe, y luego ser escogido para un ministerio. Si quieres, porque si no, puede actuar como ese hermano de mi iglesia que me dijo, pastor, yo quiero venir a la iglesia, yo quiero diezmar, ofrendar, quiero estar en el culto, pero a mí no me pida nada, por favor, no me mande las misiones, hacer culto en mi casa, no, yo no quiero hacer ni una cuestión. Bueno, él se conformaba solo con la salvación y no con ser usado y no con servir al Señor. Así que el sacrificio de Cristo por todos, Jesús se hizo pobre para que enriquecernos espiritualmente. Fue flagelado para que fuésemos sanados por sus llagas y entregó su vida para salvar a los que han de creer. O sea, Jesús murió en la cruz por todos, no por un grupito, no por los preelegidos, los predestinados, no, eligió a todos los que quieran creer. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y en eso están todos los que quieran creer. No hay grupos especiales. Así que la supremacía de la salvación está en que Cristo nos liberó de la pobreza espiritual. Si Jesús no venía, nuestra pobreza espiritual era tremenda, porque uno no puede vivir la vida de fe, la vida espiritual, solo con la ley. Si la ley era débil, tenía debilidades. Recuérdense que dice Pablo, capítulo 3 de Romanos, verso 10, no hay justo ni a un uno. ¿Cuál es la definición de la ley? No hay justo ni a un uno. Uno no podía vivir la vida de fe con la ley, porque la ley no tenía poder, no tiene autoridad para darnos para vivir la vida de fe. Por eso que la ley estaba fundada en la ritualidad, en los ritos, los sacrificios, en toda la ritualidad del templo del tabernáculo. Y eso era sombra y símbolo de la realidad espiritual que viene con Jesús, con la verdad. La obra de Cristo trae sanidad al cuerpo, ¿no? Trae sanidad. Y lo más grande, nuestro espíritu muerto
revive para siempre. Pues todo aquel que no tiene el nombre de Jesús está muerto espiritualmente. Y cuando ese nombre viene a vivir en nosotros, ¿qué da? ¿Qué produce? Produce vida. El que recibe el nombre de Jesús tiene la vida, tiene la libertad, tiene la salvación, tiene el poder, tiene la gloria, tiene la bendición. Así que por eso yo decía en un principio, cuidado con la doctrina, cuidado con la mirada denominacional de las confesiones doctrinales, de esa enseñanza desarrollada para establecer religión a menudo con base humanista, con una mirada antropocéntrica. Y no sé si les dije, pero fíjense que en siglo XVIII se escribieron muchas confesiones, entre ellas la gran confesión de Westminster, una de las más importantes. Está el canon de Dort, la confesión de Heidegger en Alemania y otras confesiones. Pero una de las confesiones que más se adherieron las iglesias históricas y adherieron también las iglesias evangélicas, es la confesión de Westminster. La confesión de Westminster ha sido revisada cuatro veces. Y fíjese que la confesión de Westminster ignoraba 12 doctrinas, 12 temas. Entre las que ignoraba era el discipulado. No aparecía. No aparecía el tema del reino de Dios. No aparecía. No aparecía el tema del nombre de Dios. No aparecía. Por eso que las iglesias que adherieron a esta confesión no hablaban de estos 12 temas que son fundamentales en la Biblia. ¿Hace cuánto que hablamos de discipulado? ¿Hace 40 años? ¿Y hace cuánto que se dio la orden de discipular? 2000 años. ¿Y por qué hablamos hace 40 años nomás del discipulado y la importancia que tiene en la iglesia? Porque era ignorada en las confesiones que mayormente adherieron las denominaciones. Por eso no hablaban del discipulado porque no aparecían. Hoy día se incluyeron el discipulado, el reino de Dios, todos estos temas que estaban en la Biblia, pero de pe a pa. Por eso el peligro de depender de confesiones doctrinales, porque las confesiones doctrinales no tienen la capacidad de tener todas las doctrinas que aparecen en la Biblia. Por eso que nosotros debemos depender de la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia como una expresión directa de la voluntad de Dios, teocéntrica en su naturaleza. Esto es tener la visión de la voluntad de Dios y la visión de la denominación. Por eso nosotros tenemos que adherir a la Biblia y a lo que la Biblia dice y no adherir a las confesiones de doctrina. Esta es mi doctrina. Tu doctrina tiene que ser toda la Biblia. No lo que tú crees que tienes que creer o lo que tú deberías pensar que eso es lo que hay que creer. Por lo tanto, todo lo que yo tengo en mi confesión doctrinal, en todo lo que tú crees, tiene que estar adecuada a la Biblia. Y no la Biblia adecuarse a lo que tú crees. No, lo que yo creo tiene que estar corregido. La Biblia es la que corrige, no la doctrina corrige la Biblia. Hay que tener cuidado. Vivimos con la Biblia abierta. Nuestra vida espiritual es con la Biblia abierta. No es con el manual de doctrina de la denominación o del grupo al que pertenezco. Por eso el peligro de la doctrina es humana. Cada religión tiene su propia doctrina, lo que dificulta determinar cuál es la correcta. ¿Mm? Por eso hay iglesias que son calvinistas, hay iglesias que son arminianas. ¿Cuál es la razón? Es la verdad? ¿Ah? ¿Los calvinistas o arminianos? Bueno, hoy día aparecen nuevas doctrinas, nueva teología. Entonces, lo más seguro, dice Pablo, dice Pedro en su epístola, lo más seguro, más seguro es depender de la Biblia, porque la Biblia es como un faro que ilumina en la oscuridad. Las escrituras abiertas nos iluminan y nos dan dirección. Cuando la iglesia cerró la Biblia y por 1000 años estuvo cerrada, la iglesia se descarrió, se desvió totalmente. Ya no fue la salvación por la fe, sino por las indulgencias. Había que pagar para ser salvo. Y todos los pobres eran todos condenados porque no tenían plata para pagar.
Solo los reyes y los príncipes tenían plata para pagar y eso eran salvos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Gracias a Dios, hoy día tenemos la Biblia, la podemos leer con libertad, la tenemos en los celulares, en las tablets, en los computadores y la tenemos en papel. Volvamos a la Biblia. Las doctrinas pueden alejar a los creyentes de la verdad bíblica. Hay algunos que fundamentan en su doctrina denominacional la vida de fe y no en la Biblia. ¿Qué error más grande? Volvamos a la Biblia, todos. La importancia de volver a la Biblia. Primero, el Nuevo Testamento enfatiza conocer la verdad que libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Segundo, el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad, no a doctrinas humanas. O sea, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos libra del error, no a las doctrinas denominacionales. Y tercero, volver a la Biblia fortalece la fe cristiana contra desviaciones doctrinales. Hay que volver a la Biblia, a leerla, hay que volver a vivir la vida de fe con la Biblia abierta. Ahora, la relación entre gracia y ministerio. Primero, gracia primero, ¿no? Dios nos da vida por medio de la verdad. Santiago 1. Dios nos da vida por medio de la verdad. Dos, somos engendrados como hijos de Dios. Tres, luego de la gracia primero y nacer de nuevo, recién somos escogidos para un ministerio específico. Algunos, como mi amigo Ramón Pacheco Díaz, en la restauración de personas que han llevado una vida difícil. Pero ellos deben ser los más contentos cuando reciben la salvación y tienen certeza que el nombre de Jesús está en su espíritu y han sido sellados por el Espíritu Santo. No hay que asociar la salvación con la miseria que vivimos antes. La salvación es el hecho más glorioso que Dios ha hecho en todos nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primero, gratitud, responder a la gracia con agradecimiento y acción. Segundo, como hijos debemos hacer la obra del Padre. Jesús dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga. Y tercero, ser útil en el ministerio al que hemos sido llamados. Dios te llamó a un ministerio, bueno, hazlo con toda responsabilidad y hazlo con amor, con el primer amor, para llevar ese servicio adelante. Gracias a esa maravillosa gracia derramada, que es el fundamento de nuestra relación con Dios y no ser menospreciada. Ser escogido para un ministerio es una responsabilidad que sigue la gracia recibida. Primero salvo, luego escogido. En el Antiguo Testamento, primero escogido, ¿cierto? Primero escogido unilateralmente. En el Nuevo Testamento, primero salvo, luego escogido. Y desear ser escogido. Concluimos diciendo, mantener siempre presente la gracia salvadora recibida. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús que ha venido a habitar a mi espíritu y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Gracias por sostenerme, por afirmarme. Gracias, Señor, por usarme en el ministerio para enseñar, para predicar, para traer la luz, la verdad, para abrir la Biblia, para estimular, motivar a creer y a vivir con la Biblia y no con las doctrinas y no con la teología que no son malas, pero son reflexión humana. Responder al llamado de Dios con un servicio dedicado en el ministerio asignado. Donde Dios te puso, sirve con todo tu corazón y con fidelidad. Y siempre, y siempre, siempre, busca constantemente crecer en la comprensión y la aplicación de la verdad bíblica en tu vida, tu ministerio y en la vida de otros. Sí, sin duda, una gratitud continuada. Gloria a Dios, cuánto el Señor ha hecho en nosotros. Un servicio fiel y un crecimiento constante. Son las tres cosas vitales para seguir llevando la vida de fe todos nosotros. Qué tremendo. Dios les bendiga, queridos, y a estudiar. Gloria al Señor.
Aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos, nos veremos el próximo miércoles 7, me parece que es. Estoy llegando temprano para luego, a las 4 de la tarde, volvernos a ver en el local del consejo y así poder tener nuestra clase. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel y bueno. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres fiel y bueno. Gloria a Dios. Tú